¿Cómo están? Buenas noches. 4 minutos de las 9, 25 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la caja negra, estamos por Unicanal, como todos los martes, y vamos a tocar estos temas. Va a hablar con nosotros el fiscal Néstor Coronel, caso Imedic. ¿Se acuerdan del caso? El clan Ferreira entra en su etapa final del juicio. Estamos hablando del modus operandi que montó este grupo empresarial, el clan Ferreira, con facturas falsificadas para introducir a nuestro país sin ningún control medicamentos oncológicos. Y está ingresando a su etapa final. Estamos hablando de Patricia Ferreira, Nidia Godoy y Néstor Ramírez, los acusados del caso Imedic. Y montaron un esquema de falsificación de facturas para ingresar insumos médicos, específicamente medicamentos oncológicos de la India y de China continental. Néstor Coronel, vamos a hablar con él. Y también esto que está en el debate, las razones que justifican la reforma del Código Laboral. Va a estar con nosotros la ministra de Justicia, perdón, la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, y el abogado laboralista Eduardo Pérez Avid. El reto de la estabilidad laboral. Ayer, de manera oficial, el Ministerio del Trabajo sube la nota técnica donde están los hechos objetivos por qué amerita un debate profundo en torno a la estabilidad laboral. El 86% de los trabajadores despedidos el año pasado, eso es un dato real, fueron despedidos antes de cumplir los 10 años. Y esto genera una inestabilidad laboral que merece que este tema se aborde con profundidad y con la participación de todos los sectores. Hacía la salvedad la ministra Mónica Recalde que no existe, lo dijo también el presidente Peña, esto lejos de perjudicar a la clase trabajadora o de poner en riesgo lo de la estabilidad laboral, lo que se quiere es potenciar. Pero hay un hecho real y objetivo que se tiene que analizar con todos los sectores para a partir de allí sacar un proyecto de ley que beneficie tanto a los trabajadores como a los empleadores. De eso vamos a hablar también esta noche. Y vamos a arrancar con este informe. Ayer se hizo la presentación desde la Contraloría General de la República, Ministerio de Desarrollo Social, todos los gobernadores dentro del programa Hambre Cero, esta plataforma de control y reporte de Hambre Cero. ¿En qué consiste? Estamos hablando de una plataforma amigable. Esto marca un antes y un después, teniendo en cuenta 10 años, lo que teníamos, últimos 10 años teníamos los informes conclusivos de auditoría de la Contraloría General de la República. En esos informes saltaban tremendas inconsistencias, irregularidades en realidad en los procesos de almuerzo escolar. Con esta herramienta para el gobierno de Peña, la prioridad, la alimentación en la etapa escolar, pero con esta herramienta que ayer se presenta, lo que queremos saber es en la práctica cómo se va a utilizar, quiénes pueden acceder, qué específicamente se tiene que denunciar, y vamos a hablar con el director general de TIC de la Contraloría General de la República, Yacir Admem. Pero ponemos en contexto este tema con este informe y a la vuelta hablamos con nuestro invitado. Habilitan Ñangarecó, la plataforma de control y reportes de Hambre Cero. La Contraloría General de la República habilitó la plataforma Ñangarecó, que es un portal donde se pueden hacer reportes sobre irregularidades o calificar la calidad de alimentos del proyecto Hambre Cero. Al sitio pueden acceder los padres y la comunidad educativa en general. La plataforma está diseñada de manera simple y de fácil acceso para que todos puedan utilizarla y hacer sus comentarios para que después, en base a eso, se hagan los controles y la fiscalización del plan alimentario implementado por el gobierno.
gobierno. Desde que se implementó Hambre Cero, ya se tuvieron un par de denuncias con relación a algunas empresas que incumplieron el pliego de bases y condiciones para la provisión de la merienda escolar en varias instituciones. La Contraloría y el Ministerio de Desarrollo Social tomaron inmediata intervención en estos hechos y se aplicaron severas sanciones a los proveedores que incurrieron en las faltas, de acuerdo a la gravedad de cada caso. El ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, señaló que la nueva herramienta digital será de gran ayuda para padres de familia, docentes y toda la comunidad educativa, y que en los casos de mala calidad de los alimentos se podrá incluso adjuntar fotografías y reportes precisos sobre la forma en que llegó a las escuelas el alimento. Será la Contraloría la que reciba estos reportes y luego remitirán a las gobernaciones, al Ministerio de Desarrollo Social y también al Consejo de Alimentación Escolar CONAE, de manera a que sirva como un elemento de monitoreo permanente y que se puedan tomar acciones inmediatas, teniendo en cuenta que es imposible que exista un fiscalizador en cada escuela. Pero el ministro Miguel Tadeo Rojas recordó que el ministerio a su cargo realiza controles aleatorios en las áreas de su competencia, al igual que el ente contralor, el que mediante sus funcionarios también realiza monitoreos presenciales en las escuelas de todo el país. Rojas señaló que de todas formas esta plataforma será de gran ayuda, pues permitirá tener una radiografía de la implementación del programa y posibilitará tomar acciones inmediatas. Ñangareco no solo será una herramienta para denuncias, también servirá para ayudar a mejorar otros aspectos e identificar debilidades y a ver problemas que se dan en muchos establecimientos educativos. El objetivo fundamental es ofrecer el plato de comida a los niños, considerando que para el gobierno del presidente Santiago Peña es prioridad la alimentación de los chicos en etapa escolar, apuntó el ministro Miguel Tadeo Rojas. Está con nosotros Yacir Atmen, director general de TIC de la Contraloría General de la República. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, esta es una herramienta, una plataforma que se pone a disposición y ya de manera oficial desde ayer entró. Así mismo, así mismo. Y a ver, podemos ir mostrando, Cintia, esa plataforma. Ya está ahí. Este es el portal de la Contraloría. Explícanos cómo se accede. Yo le doy clic ahí donde dice Ñangareco. Así mismo. Básicamente se puede entrar desde el sitio de la Contraloría, que es el sitio oficial. Le damos clic en este banner que dice Ñangareco y ahí tenemos el acceso al portal, que es un portal donde cualquier persona puede aportar algo, ¿verdad? O colaborar con información, ¿verdad? Ahí donde dice colaborar acá, que es ese botón blanco, le damos un clic y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el departamento en donde queremos hacer esa colaboración, aporte, queja, ¿verdad? Ahí tenemos dos opciones. Tenemos la institución educativa, en donde queremos hacer un aporte o una denuncia sobre una institución educativa específica. Y sí, abajo tenemos cómo se seleccionó Asunción y Central Asunción y Presidente Ayes. El ejecutor del contrato es el Ministerio de Desarrollo Social. Abajo aparece Ministerio de Desarrollo Social. O sea, podés hacer el aporte al ejecutor del contrato o a una institución educativa. En este caso se seleccionó institución educativa. Ahí hay un aviso que esos datos que están viendo ahí son datos que están en los datos abiertos del Ministerio de Educación y Culto, que básicamente es las escuelas que están ubicadas en un mapa. Entonces ahí uno puede buscar la escuela que quiera, selecciona la escuela y ahí le da siguiente. Y ahí hace el aporte o lo que quiera hacer. Básicamente tenemos una opción que es para darle como unas estrellas, como para darle una calificación, ¿verdad? Tenemos una calificación. La primera de arriba es una calificación general, ¿verdad? Que es como una percepción que la persona quiere calificar. Y lo de abajo sería calidad de alimentos y entrega de la alimentación escolar, ¿verdad? Dos tipos de calificaciones, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a más o menos sobre qué va tratando la queja o el aporte que quiere. Abajo tiene un campo de texto donde puede escribir todo lo que quiera
Y la queja, ¿verdad? La queja o la denuncia y adjuntar archivos o subir archivos que pueden ir subiendo varios archivos, sean imágenes, videos, documentos, etcétera, ¿verdad? Y luego, ahí el típico no soy robot, ¿verdad? Claro. Para verificar y enviar el aporte, ¿verdad? Básicamente esos son todos los pasos, ¿verdad? No Hasta es para nada complicado, ¿verdad? El procedimiento es bastante amigable, digo. Yo ayer cuando veía en la presentación, donde participaron todas las autoridades involucradas en esto, decía, ojalá que la página sea amigable, ¿verdad? Para que la gente se anime. Por eso yo decía, pues es interesante hablar de esto y socializar, mostrar. Por eso le decía, mostrar esta página. El banner, ingresar a la página de la Contraloría, ahí ya te aparece el banner, Ñangareco, y bueno, mostramos recién cómo funciona. ¿Ya recibieron algunas denuncias desde ayer a hoy? Estamos haciendo las verificaciones. Sé que ya hay algunas observaciones, pero todavía no nos sentamos a analizar. Ya hay algo, pequeño pero algo, ¿verdad? Pero no nos sentamos todavía a analizar. Justamente estábamos con otras actividades hoy, ¿verdad? El plan es el siguiente. La idea es hacer un corte semanal, ¿verdad? De una semana. Agrupar y analizar toda la información que la gente que se fue cargando dentro del portal y eso ir pasándole a los diferentes ejecutores de contrato, que en este caso son las gobernaciones y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? La idea de esto es irnos hacia lo que el Contralor está empujando, es el control concurrente, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos tratar de encontrar la falla lo más antes posible, claro. Decirle al ejecutor de contrato, mira, esto se encontró, acá hay una denuncia, acá hay una queja, ¿qué vas a hacer al respecto? Nosotros vamos a recibir de ese informe semanal que le vamos a enviar a los ejecutores de contrato, esperamos recibir un descargo, ¿verdad? Y evaluar ese descargo para ver si lo que hicieron dio una solución, ¿verdad? Y si no, bueno, volver a requerir la información, ¿verdad? Eso, la idea es hacerlo por semana y hacer un cierre mensual en donde básicamente todo lo del mes vamos a publicarlo en un portal de datos abiertos. ¿Por qué no lo vamos a publicar diariamente? Porque justamente la idea es, uno, analizar la denuncia, ¿verdad? Tratar de ver si eso se puede solucionar de forma rápida, claro. y a fin de mes, cuando haya el cierre mensual, mostrar ya cuáles son los problemas y qué soluciones ya tuvieron. Entonces, a eso nos vamos con el tema de control concurrente. Claro, porque es importante eso que decís, que yo en un principio dije, ¿por qué no tenemos acceso todos de manera inmediata a la denuncia? Y ahí me hacen una observación, director, que me parece muy interesante. Es una realidad que hay una competencia enorme del sector privado. Las empresas Así mismo. que ganaron las licitaciones. Los últimos 10 años, desde que empezó Fonacid, el 2012 en adelante, la cantidad de ustedes de la Contraloría permanentemente hicieron informe, aparece una larga lista de empresas y algunas de ellas, a diferencia de ahora en este proceso licitatorio, es que todas las que fueron adjudicadas tenían que necesariamente adaptarse a las exigencias del pliego de bases y condiciones, donde habían exigencias muy para arriba, y que tiene que ver, por ejemplo, con la certificación de calidad, cosa que anteriormente no se exigía. Claro. Del momento en que se exige en el pliego de bases y condiciones la certificación de calidad, eso fue limpiando. Pero limpiando en serio. Nosotros vemos acá, en este programa en particular, tenemos 8 años en la Caja Negra, la cantidad de denuncias de empresas recontra hiperinformales, que montaban un galponcito en Villeta y allí hacían toda la diligencia y la manipulación del almuerzo escolar. Hoy esas empresas ya no pudieron participar. ¿Por qué? Porque no tienen la certificación de calidad. He dicho esto, pueden darse estas, inclusive de las que están hoy en competencia, las que están adjudicadas, esas guerritas empresariales naturales en un mercado tan competitivo y con volúmenes y con contratos jugosos, pues son millonarios los contratos. Demasiado grandes. Entonces ahí yo entiendo entonces por qué van a esperar un mes, dijiste.
Para la publicación. Para la publicación. O sea, de todas las denuncias que reciben ustedes, se hace una valoración de ellas, a ver si se pueden subsanar, y si no se puede, después se cuenta, y ahí Claro. nosotros, inclusive también la prensa, vamos a tener información, y la ciudadanía en general, de cuál es el reclamo puntual y cuál es el departamento donde es la empresa proveedora no está cumpliendo. Así mismo. Y esto también supongo que va a servir en la medida en que se tenga retorno por parte de la Contraloría, que la gente se vaya animando a hacer las denuncias. Así mismo, eso esperamos, ¿verdad? Esperamos que la gente use, esperamos que la gente nos informe. El objetivo de todo esto, este programa es bastante emblemático, ¿verdad? El objetivo es que los alimentos lleguen. Entonces, justamente lo que queremos hacer como Contraloría es esa modalidad de control concurrente, ¿verdad? No ya sobre hecho consumado, claro, ¿verdad? no llegar después Sí. de meses o al año siguiente y ver que no se hizo, sino que encontrar el problema, decir, mira, esto está pasando, ¿qué vas a hacer al respecto? Ejecutor de contrato, bueno, y se soluciona rápido. Pero la idea es que el servicio no se corte, ¿verdad? Claro, Justamente eso. porque aparte se dieron ya dos señales muy importantes, dos empresas o dos Sí, sí, puntuales unas multas ya bastante fueron grandes. multadas, ¿verdad? La última que se dio a conocer la semana pasada, hablábamos con el ministro Tadeo Rojas, 1.720 millones de guaraníes Buena plata. para una empresa que incumplió el contrato. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se lanza también con eso? De que hay una decisión de ser implacable en el sentido de multar a las empresas que incumplen. Sí. Anteriormente eso no se hacía. Pero va a facilitar mucho esta herramienta. Podemos mostrar otra vez, Cintia, sobre todo en lo que respecta a la posibilidad de alzar, de acompañar, pues yo creo que sin hoy conocer, presumo nomás por el comportamiento anterior y por esas dos denuncias que ya se dieron, va más bien por la calidad. Claro. No sé, la caja de banana que llega a la escuela, si llegó en condiciones, en buen estado, se saca fotos, se hace un video, se sube, se denuncia, hora, colegio, nombre de la empresa, etcétera, etcétera. Eso va a servir muchísimo. Totalmente. Dijiste, videos, fotografías y documentos, ¿verdad? Audios, documentos, Audios. lo que Audios quieras también. levantar, sin ningún problema. Totalmente. Acá hay una serie de variables, ¿verdad? Esto es más, en algunas reuniones que tuvimos con los gobernadores, ellos contaban experiencia que es una cuestión bastante compleja gestionar todo esto, es algo demasiado grande, ¿verdad? Tenés demasiados casos de problemas en la escuela, problemas con la directora, problemas con las cocineras, la contratación de las cocineras que está a cargo de las empresas, que antes la idea es que justamente se mueva la economía a nivel local, entonces que de repente las cocineras que van a ir ahí sean aledañas a la escuela o de la ciudad, etcétera, ¿verdad? Acá me hacen una observación, director, que puede que tengan razón. Me dice, la gente de clase media para abajo, imposible que tenga acceso a esto. Dice, tenemos que salir a preguntar cara a cara. Sí y no, porque hoy eso está demostrado, inclusive, no tengo nomás a mano acá estadísticamente, desde el Instituto Nacional de Estadísticas, las personas que tienen teléfono Totalmente. el smartphone, ¿verdad? A lo mejor si esa mamá no puede, le dice a su hijo no le dice al profesor, le dice a la directora, le dice al tío, a la tía. O sea, hoy me parece que esto no va a ser un impedimento, independientemente de la clase social que pertenezca, ¿verdad? Alguien va a tener un dispositivo para poder ingresar al portal de la Contraloría y enviar. Creo que igual... aparte están esos controles aleatorios que también van a hacer desde la Contraloría, ¿verdad? Esa es la idea. En controles in situ, digo, ¿no? Justamente, una vez que surjan alertas en base a si el ejecutor de contrato no nos dio un descargo o el descargo que nos dio no sustenta, entonces nosotros ahí le vamos a estar pasando a otra oficina que es la Dirección General de Control Gubernamental. Ellos van a evaluar esa alerta que nosotros le vamos a... Internamente la Contraloría. Todos dentro de la Contraloría, Sí. solamente que el área, vamos a Pero decirle... después pasan al área de control gubernamental. Claro, hacemos un análisis, le pasamos al ejecutor de contrato, le decimos, esto lo encontramos, ellos nos dan un descargo o no nos dan un descargo, depende de la situación, y en base a eso nosotros generamos, mira, acá hay unas alertas,
esta. Tenemos estos casos que deberían verse ya una cuestión in situ. Entonces le vamos a pasar al área de control gubernamental, que es una dirección general de la Contraloría, y ellos se van a encargar de ver un pequeño equipo de auditores que van a probablemente ir hasta el lugar, a hacer un día, 2 días, hacer una verificación in situ, ¿verdad? Y de eso va a salir un informe y ahí ya iremos viendo otras metodologías. Va a funcionar a la medida que la gente vaya participando. Totalmente. Vaya participando. O sea, hoy ya no hay excusa para decir que no se denunció, no se alertó. Hoy tenemos que familiarizarnos con esto. Inclusive nosotros mismos en la prensa, cuántas veces recibimos imágenes, fotos, mira la calidad de la comida en tal departamento, en tal escuela. Y ahí nosotros decimos, bueno, entremos al portal Ñangareco de la Contraloría General de la República y también nosotros vamos a hacer el seguimiento a ver si responden ustedes, ¿verdad? Porque no, así mismo. No hay que desconfiar del trabajo de ustedes, pero también de eso pues se trata un control permanente entre así todos, mismo, ¿verdad? Para que esto funcione. Y creo que ese es el objetivo. Yo al ver la página, estaba probando recién, es bastante... No es muy complicado, o sea, es muy amigable, ¿verdad? Muy amigable para poder... Ojalá que esto sirva. 10 años ustedes se cansaron de hacer informes de auditoría. Sí, no, fue bastante fuerte ese último informe de los 10 años. Ahí el Contralor tomó una decisión y formó un equipo multidisciplinario de varias áreas. Fueron una cantidad enorme de auditores que hicieron un trabajo bastante interesante, que creo que fue lo que gatilló todo este tema de las decisiones a nivel gobierno de implementar esta ley de hambre cero, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con las denuncias falsas? Y bueno, eso es justamente lo que explicaste. Justamente, por eso es que no queremos todavía publicar, porque tenemos que hacer un análisis, tenemos que enviarle al ejecutor de contrato. Ahí se ve qué situaciones se dieron, qué casos se dieron, y va a ser un aprendizaje para nosotros también, ¿verdad? Esto es algo bastante complejo también para nosotros, porque tenemos esas situaciones, las posibles denuncias falsas, ¿verdad? Claro. Por eso, acá veo también mensajes, dicen, ese es un temor. Y después lo otro, no hay confianza. Es natural que exista desconfianza hacia el funcionamiento de las instituciones. Totalmente. Yo digo, esto va a funcionar en la medida en que la gente participe, aporte, desde la comunidad educativa, desde el estudiante mismo, los directores, los profesores, los padres, o sea, todos pueden acceder a esto y hacer la denuncia. Y ya hasta ahora, por lo menos, hemos visto señales de que han actuado en consecuencia. No sabemos si lo van a hacer en todos los casos, pero hoy por lo menos 2 casos puntuales y con una multa, pero millonaria, 1.700 millones multarle a una empresa proveedora porque incumplió el contrato. Antes no veíamos eso. Jamás. No veíamos eso. Entonces por eso vamos a ver cómo funciona. En un mes te vamos a molestar otra vez, director. Sin problema. ¿Y dónde van a subir el informe? La idea es subir en la página de Contraloría. Estamos desarrollando, este es un apoyo que estamos recibiendo a través de Itaipú y con el apoyo de la Fundación Parque Tecnológico, ¿verdad? Con el cual estamos haciendo todos estos desarrollos, ¿verdad? La idea es tenerlo a un mes, ya tener algo, ¿verdad? Un portal de datos abiertos sobre eso. De hecho, si no llegamos, igual vamos a publicarlo en la página de Contraloría. Eso va a ser hasta que tengamos, porque esto es algo que se está desarrollando así rápidamente. De hecho, tenemos para fin de año, para noviembre, porque la ley nos dice que semestralmente todos los ejecutores de contrato tienen que rendirle cuenta a la Contraloría sobre la ejecución de este programa. Entonces, tenemos, así como se rendía cuenta de FONACYT de royalties, para este fin de año, de hecho, para este fin de año tenemos pensado terminar, o sea, está planificado terminar un módulo de rendición de cuentas de hambre cero. La primera carga que lo vamos a hacer va a ser el plazo sería 15 de febrero, en donde todos los ejecutores de contrato van a tener que rendir cuentas de su ejecución a la Contraloría. Y eso va a estar en su totalidad en datos abiertos, ¿verdad? Claro. Por eso, ya sería la ejecución de estos primeros 6 meses, por llamar así, un poco más, ¿verdad? Claro, convengamos que el próximo año esto llega a 100%. Claro, todavía estamos en una etapa gradual en los puntos más críticos. 450.000 niños, entiendo que... Y después el próximo año la idea es llegar a 1.200.000. La idea es llegar a 100%. Inclusive, depende de la cantidad de matriculados que hay. Pero un desafío bastante grande para el gobierno, para los ejecutores de contratos. Nosotros formamos parte de una mesa de trabajo con el MITIC, en donde básicamente a través del MITIC, Ministerio de Educación, Hacienda, DNCP y otras instituciones, Agricultura,
industria y comercio, se están desarrollando sistemas que se integran justamente para poder ejecutar todo este tema de la ley para los ejecutores de contrato. La idea es tener la información de forma en base de datos, de forma informatizada, para que también nosotros como Contraloría podamos acceder a esa información y hacer los análisis correspondientes, ¿verdad? Perfecto. En 30 días te molestamos a ver si funciona esto, Sin director. problema. ¿Sí? Gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, la orden. Yacir Atmen, director general de TIC de la Contraloría General de la República. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar las razones que justifican la reforma del Código Laboral. Mónica Recalde, ministra del Trabajo, y Eduardo Pérez Avid, abogado laboralista. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Celulares desde 59.000 guaraníes, televisores desde 79.000, lavarropas desde 49.000 y mucho más. Además, comprando ya estás participando de la promo 3.000 millones en premios. El 1 de octubre sorteamos una Moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte puede generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones sí es posible con Nausecin, sin náuseas ni mareos. Un comprimido en Nausecin y olvídate de las molestias. No te quedes, Nausecin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausecin, sin náuseas ni mareos. Razones que justifican las reformas de la ley laboral. Preparamos un informe que vamos a compartir ahora, y a la vuelta vamos a hablar con la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, y el abogado laboralista Eduardo Pérez Avid. A ver el informe. Las razones que justifican la reforma laboral. El gobierno de Santiago Peña anunció la intención de introducir cambios en el Código Laboral a raíz de los despidos que se producen por la proximidad a la estabilidad en los puestos de trabajo, lo cual termina repercutiendo negativamente en los trabajadores. El Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo realizó un informe técnico referente a la figura de la estabilidad laboral en el Paraguay. El documento evidencia la necesidad de revisar los mecanismos legales que rigen la permanencia de los trabajadores en sus empleos formales. En nuestra legislación, un trabajador adquiere una estabilidad general después de la culminación del periodo de prueba hasta alcanzar la estabilidad especial, que conlleva la inamovilidad a los 10 años. El estudio revela que la antigüedad de los trabajadores está influyendo en la permanencia y que la mayoría no alcanza los 10 años necesarios para acceder a la estabilidad laboral absoluta, lo que genera preocupación en el mercado laboral formal. De acuerdo con el análisis de los datos del Instituto de Previsión Social, solo el 13,7% de los trabajadores cotizantes alcanza los 10 años de antigüedad en la misma empresa. El restante, 86,3% de los trabajadores, corresponde a los desvinculados antes de alcanzar dicho periodo, es decir, los empleadores recurren al despido antes de la estabilidad. La hipótesis cobra fuerza ya que a partir de los 9,5 años de antigüedad se produce una disminución del 19% en el número de cotizantes en las empresas, y esta tendencia aumenta hasta un 37% en el siguiente mes. Por otro lado, los registros de la Seguridad Social muestran que el motivo de salida por despido injustificado se concentra fundamentalmente entre los 6 y 9 años de antigüedad de los cotizantes. La encuesta permanente de hogares continua del Instituto Nacional de Estadística, INE, también muestra que solo el 26% de los trabajadores del sector privado trabajaron 10 años o más en el mismo establecimiento, cifra que disminuyó 4,5 puntos porcentuales desde el 2013. Esta tendencia se registra en todos los sectores de la economía, pero es especialmente marcada en el comercio, los restaurantes y los hoteles, donde solo el 22,9% de los trabajadores alcanza los
los 10 años de antigüedad. Respecto a la salida de los trabajadores que sí alcanzan la antigüedad, el informe revela que el 74% de las comunicaciones de salida de las empresas se produce por mutuo consentimiento, lo que sugiere que los despidos muchas veces se acuerdan sin llegar a instancias judiciales. Otro punto que expone el informe es que la normativa no especifica qué ocurre con los aportes a la seguridad social en los casos de reposición o de doble indemnización, luego de haber transcurrido un plazo considerable en la tramitación del juicio por despido del trabajador con estabilidad. Ministra Mónica Recalde, ministra del Trabajo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, doctor. Un gusto estar aquí con ustedes esta noche. ¿Qué tal, Eduardo Pérez Avit, abogado laboralista? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está, Jorge? Señora ministra, estamos aquí para debatir sobre un tema muy importante. Así es. Estaba viendo, ¿es cierto se retiraron las centrales sindicales obreras de la mesa de diálogo? Esta mañana, al mediodía aproximadamente, ellos hicieron un comunicado donde se retiraban de todas las mesas de diálogo del gobierno, incluidas las negociaciones por la ley del servicio civil, también la mesa de seguridad social, una mesa de libertad sindical que tenemos bastante avanzada también, que fue a pedido de ellos, ¿verdad? Y eso también trae aparejada otras mesas, como por ejemplo la mesa de igualdad de oportunidades, contra violencia laboral, la de trabajo infantil, que venimos avanzando y trabajando en varios proyectos de leyes, ¿verdad? Y realmente han tomado esta decisión, pero bueno, nosotros como gobierno respetamos, pero igual continuamos abiertos, por supuesto, para instalar las negociaciones y el diálogo y ver cuáles son las alternativas para que esto se vuelva a reactivar, ¿verdad? Porque el diálogo con los sindicatos, con los trabajadores es sumamente importante. Ellos tienen una representatividad, ¿verdad?, importante dentro del sector privado y el sector público también, pero lo importante es que retomemos esta conversación y dialoguemos de manera responsable y madura, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento que utilizaron para levantarse y retirarse de la mesa? Porque veo la crónica periodística, y eso el otro día en otros espacios periodísticos hablamos, ellos dicen, la pretensión o el anuncio que hizo el presidente Santiago Peña de liquidar o de eliminar la estabilidad laboral. Me parece que ese no es el foco de la discusión. No es el foco de la discusión, porque el presidente en ningún momento ya presentó un proyecto cerrado o hizo una propuesta concreta, sino lo que llamó es justamente al diálogo, ¿verdad? En ese sentido, retirarse de una mesa antes que se instale, ¿verdad? Sin presentar las propuestas, y aparte esta es una brillante oportunidad para debatir justamente esas preocupaciones que tienen todos, ¿verdad? No solamente el tema de los 10 años de antigüedad del trabajador, de la inamovilidad, como nosotros le llamamos, va a entrar en tela de juicio, sino lo que nosotros pretendemos justamente como gobierno es garantizar estos derechos, reforzar los derechos de los trabajadores. Hay muchas cuestiones que no están reguladas y hay muchas cuestiones que ellos mismos traen sobre la mesa también, y creo que es una oportunidad muy valiosa y de mucho valor del presidente de abrir estos temas tan sensibles y de poner en el centro al trabajador, porque nosotros como gobierno realmente estamos preocupados por el bienestar, por el tema de la informalidad, pero también con reivindicaciones que a veces la gente piensa que es su techo, pero que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que se pueden hacer, y eso únicamente se puede instalar y se puede negociar y debatir y consensuar, que es lo más importante, a través del diálogo social, ¿verdad? Eduardo, ¿coincidimos que se tiene que hacer una reforma o no? Claro que sí. El Código del Trabajo es un código que se quedó en el tiempo. Hay muchas cosas que hay que reformar. Nosotros tenemos nuevos sistemas de trabajo. La deslocalización, por ejemplo, de los trabajadores que vienen del extranjero a trabajar aquí, o que paraguayos están trabajando aquí con multinacionales que están en el extranjero. El trabajo de plataformas y todos los sistemas de trabajo que hoy día van incorporándose en el mundo del trabajo, ¿verdad? Y por otro lado también la incorporación de las tecnologías y de las redes sociales en las relaciones laborales. Fíjese que nuestro Código del Trabajo establece, por ejemplo, la comunicación fehaciente para casos de suspensión de contrato de trabajo, intimación a los trabajadores, etcétera, etcétera.
pero ya no contempla la posibilidad de hacer las notificaciones por redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? O el cobro del salario que tiene que ser moneda de curso legal y en el establecimiento y dentro de determinado tiempo de cumplido el mes, ¿verdad? Cuando que sabemos que hoy día se hacen los depósitos bancarios en los salarios. O sea, el código necesita adecuarse a los nuevos tiempos. Ahora bien, el problema puntual que se generó con este discurso del presidente, que para mí fue muy inoportuno la forma como se planteó, porque el Ministerio de Trabajo, bajo el liderazgo acá la señora ministra, está haciendo un buen trabajo de diálogo justamente, y esto se salió un poco de control, pero no importa, no hay mal que por bien no venga. Aprovechemos y tiremos todas las propuestas sobre la mesa y tratemos de analizar y de que encontremos alguna redacción que realmente no sea transgresora de la norma jurídica, porque el Código del Trabajo no puede ser interpretado solamente de manera puntual en un artículo, sino tiene que ser de manera sistémica y doctrinaria, porque una cosa vos tocas y afecta otros derechos que están también garantizados en el Código. Yo insistía, ministra, en el argumento para levantarse la mesa de diálogo, pues si tenemos esa posición, yo entiendo, tienen todos sus derechos los representantes de las centrales obreras, pero ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a construir estas reformas necesarias que menciona acá el doctor Eduardo Pérez David? ¿Cómo vamos a avanzar? Ya no sé si pudiste dialogar con alguno de ellos, con los referentes. ¿Qué se tiene que dar para que ellos vuelvan y retomen esta mesa de diálogo? Bueno, primeramente, como Ministerio de Trabajo, nosotros sí tenemos que tener esa apertura con el sector empresarial y el sector sindical. Vamos a continuar dialogando uno a uno con estas centrales. Sabemos que cada uno tiene sus requerimientos, tienen sus condiciones, y hay también otros proyectos de leyes que están también en curso, ¿verdad? Lo que queremos es que ellos entiendan la preocupación que tenemos todos, ellos principalmente, de mejorar estas cuestiones laborales y mantener, ¿verdad?, ese contacto y ese diálogo, porque si no son oportunidades que se pierden, y realmente esto lo que va a hacer es va a avanzar y va a madurar más nuestro sistema laboral, nuestro sistema democrático, que es lo que todos apuntamos, ¿verdad? Entonces nosotros como ministerio, por supuesto que vamos a hacer todos los intentos para que ellos puedan volver a retomar, puedan volver a sentarse, pero sin embargo nosotros tenemos que continuar avanzando, porque esto es un proyecto que el presidente tiene, ¿verdad?, dentro de su hoja de ruta, y es por eso que vamos a diseñar diferentes tipos de estrategias. Nos parece muy importante, ¿verdad?, contar con la participación, aparte del tripartismo, de abogados, de juristas con alto prestigio, ¿verdad?, para dar esa validez, y estuvimos conversando con el doctor, ¿verdad?, de cómo podemos integrar eso, porque dentro del derecho tenemos muchos expertos, y si nosotros queremos llevar adelante una reforma necesitamos contar con los mejores especialistas en el ámbito laboral, que tengan realmente consolidado todo lo que es la parte doctrinaria, los principios del derecho, y encaminar también esa discusión al ámbito de la parte laboral, también con el apoyo de la OIT, ¿verdad?, que va a estar como observador seguramente todo en este proceso, y también con la participación más amplia de la sociedad civil, también seguramente de la academia. Pero acá el punto es que este tripartismo no se tiene que romper. Nosotros vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para poder sentarnos nuevamente con todos en la mesa. Sin embargo, esa hoja de ruta que tenemos marcada para continuar avanzando se tiene que llevar adelante, ¿verdad? Eduardo, yo les entiendo a los amigos, Eduardo Ojeda, quienes lo conocemos desde hace muchos años, ¿verdad? Sí. Cuando dice, nosotros dudamos de las pretensiones del gobierno, ¿verdad? Tendrán sus razones, ¿verdad? Pero digo, si no nos sentamos a hablar, a entender, yo le escuchaba el otro día a Eduardo Ojeda decir, acá nos quieren engañar, ya hay un proyecto debajo del brazo y que van a querer imponernos. Y no hay un proyecto todavía. No. Y lo otro, lo que dice Bernardo Rojas, esta es una receta impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo digo, hay prejuicios también, Eduardo. Claro. También que venir del mundo sindical, hay prejuicios, hay sesgos ideológicos también en medio de todo esto, ¿verdad?
Yo no sé qué tenemos que hacer para ir limpiando eso. La única manera es sentarnos y confrontar. Vos dijiste recién ese anuncio que hace el presidente Peña, dijiste, no sé el término que usaste. Inoportuno, la forma como se presentó. Inoportuno, pero yo iba a considerar eso si es que ya tenían un proyecto elaborado y te tiran por la cara y devastamos esto. Acá la ministra dice, hay un hecho objetivo. ¿Y cuál es ese hecho objetivo? Ese número del 86% que vos tenés amigos que están en una incertidumbre cuando están acá nosotros tenemos compañeros que están en una incertidumbre que están por llegar a los 10 años. Ese es un hecho objetivo real, irrefutable. Eso no es ninguna receta de nadie. Eso está hoy, esa es una realidad. ¿Cómo solucionamos eso? Ahí está la preocupación. Bueno, y la solución no viene por una suma simplista de 2 más 2, 4, como es en el derecho común. Eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿verdad? Porque el derecho del trabajo no es igual al derecho común. Porque hablaba yo con un colega civilista en un debate, me decía él, ¿cuál es el inconveniente que yo corte la relación y lo vuelva a contratar inmediatamente? Pero eso en el derecho del trabajo conlleva un montón de situaciones interpretativas a favor del trabajador. Entonces yo entiendo la preocupación, pero la cuestión es buscar realmente una fórmula que pueda dar soluciones a todo esto, ¿verdad? Y lo que le estaba diciendo a la ministra y a otros colegas tuyos es que realmente a nosotros nos preocupa la informalidad laboral, porque ese sí es un grave problema que tenemos en el país. Yo sé que no es un problema que es propio de este gobierno, sino una herencia que se viene arrastrando, ¿verdad? Pero esa informalidad laboral hace que muchos trabajadores realmente no puedan tener derechos mínimos y mucho menos la seguridad social. ¿Qué hacemos al respecto? Yo creo que la política de fiscalización, política de prevención de riesgos laborales y un montón de cuestiones que hacen al Estado también se necesita hacer muchas cosas. Por otro lado, ¿qué hacemos con los dos polos de desocupados? Porque acá, más allá de la cuestión de la estabilidad, existe una discriminación por la edad. Llega una edad y se le despide al trabajador. Y tenemos los jóvenes que salen de los colegios, que no tienen una vocación laboral y después les cuesta un montón encontrar trabajo, primer empleo. Entonces esos dos polos hacen que tengamos problemas de carácter social, psicológico y psiquiátrico para ambos sectores, tanto jóvenes como sectores de 50, 55 años de edad, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que tenemos que debatirlo en una mesa porque tenemos que encontrar la solución a todo esto. ¿Qué decía eso, ministra? Sí, la informalidad, sin lugar a dudas, es una de las principales problemáticas que tiene el mercado de trabajo, principalmente por la falta de cobertura del IPS. La gente no tiene IPS, las mujeres que entran al mercado de trabajo de manera informal, cuando no tienen IPS y se embarazan, no tienen la cobertura de los riesgos de los ingresos, entonces se constituyen una problemática. Pero ahí también tenemos que observar un poco cómo es nuestro mercado de trabajo, cuál es la estructura de nuestro mercado de trabajo, que tiene muchísima incidencia en la informalidad, y eso es lo que también se tiene que trabajar, no a través de las leyes, sino a través de las políticas públicas que puedan promover que esa micro o pequeña empresa que está creciendo se le dé los incentivos, que pueda ser productiva y que pueda crecer y que pueda absorber esos costos, ¿verdad? Porque para las micro y pequeñas empresas tener 4, 5, 6 funcionarios con todos los costes laborales son caros, pero no podemos descuidar al trabajador por decir, no, a este le vamos a liberar de todo, no, pero hay que establecer incentivos y modelos y esquemas que permitan, a la par que crece una pequeña o una microempresa, también formalizar a sus trabajadores. Por eso es que es complejo el tema de la informalidad, pero sin embargo tenemos un 20%, un 15% aproximadamente de empresas medianas y grandes donde sí podemos absorber automáticamente, y ahí sí tenemos que trabajar con el control, la fiscalización, los empleos encubiertos, que yo siempre resalto porque realmente hay mucha gente que factura en vez de cotizar al IPS. Entonces son elementos que están tan poco claros dentro del Código del Trabajo que de repente se pierden. ¿Cuándo es un trabajador en relación de dependencia? ¿Cuándo es un trabajador que puede facturar nada más? Entonces son elementos que hay que poner sobre la mesa y hay que poner reglas mucho más claras para que nos permitan también dentro del ámbito sancionatorio administrativo actuar con mayor rapidez.
más. Hoy estos procesos de fiscalización, ¿verdad?, llevan tiempo, llevan un proceso en temas de salud y seguridad ocupacional, los riesgos que tienen los trabajadores que estábamos conversando anteriormente también, implican precarización laboral. Eso también es precarización laboral. Entonces hay que sentarnos a discutir, tenemos que poner sobre la mesa las alternativas y, ¿por qué no?, también mejorar la calidad de vida en otros aspectos, como el tema del descanso, que es algo muy oportuno por el tema de los altos niveles de estrés, exposición, tema de la cantidad de tiempo que uno transita para llegar a su trabajo y viene, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones que yo creo que es una brillante oportunidad, que yo no he visto otro presidente de la República que tenga las agallas de decir, señores, esto queremos, vamos a debatir, vamos a discutir, y tan aperturista para poner en el centro de la atención la problemática social del mundo del trabajo. Siempre nos ocupamos de lo macroeconómico, de lo fiscal, pero el trabajador, el que se levanta día a día, y el presidente tiene esa visión y asume esa responsabilidad conjuntamente con nosotros, y nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo de dialogar todos juntos y poder finalmente tener una propuesta consensuada o medianamente consensuada, pero por lo menos que se discuta. Yo no sé cuál es el camino, Eduardo. Yo recuerdo que el presidente Peña siempre dice, este es un país sobrediagnosticado. ¿Qué quiere decir eso? De memoria sabemos cuáles son nuestros problemas. Sí. De memoria en todos los aspectos, ¿verdad? Pero ¿cómo trabajamos para ir solucionando esos problemas? Pero Jorge, acá la doctora va, y los televidentes también van a coincidir conmigo, acá se perdió mucho la capacidad de debate. Nos hemos agredido constantemente en los últimos tiempos por diferentes razones y tenemos que volver a debatir. Es lo que yo les digo a mis colegas dentro de la Asociación de Abogados, ¿verdad? Tenemos que aprender a debatir y a consensuar y a disentir, ¿verdad? Y en lo que estemos de acuerdo trabajemos, y en lo que no estemos de acuerdo, bueno, vayamos dialogando. Entonces, esta posición que adoptaron los señores de las centrales sindicales no nos debe tampoco asustar. Yo creo que dentro de la familia también suele haber discusiones muy fuertes y volvemos a sentarnos en la mesa, ¿verdad? Así que las mesas de diálogo tienen que tener un efecto positivo. ¿Vos te acordarás, Jorge, en la década de los 90, cuando había un conflicto, la gente decía, formemos una comisión de trabajo? Entonces la comisión de trabajo te enfriaba y nunca solucionaba el problema. Sí. Ese es el problema acá en Paraguay, que muchas veces, bueno, constituyamos mesas de trabajo, ¿verdad? Y las mesas de trabajo nunca terminan. Entonces tenemos que darle credibilidad a las mesas de trabajo, a las mesas de diálogo, que sean efectivos. Y en lo que estemos de acuerdo, avancemos. Y en los que no, bueno, pongámonos plazos para determinar una resolución al respecto, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa cortita. ¿Es un impedimento para la generación de puestos de trabajo así como está hoy nuestro código laboral? No, para mí no. Puedo fundamentar después. Otra opinión. A la vuelta de la pausa. Ya venimos. Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto, y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaí, eucalipto, miel y limón. Orecopa y té. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray, con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo puedes sacar y usar en donde sea. Broncogalén Paraguayo y Teja Naturalete es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica, y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo para tener un cuerpo saludable. Comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona, y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Y aprovecho también, agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini, por acompañarnos todos los martes en la Caja Negra. Ministra, esto último que preguntábamos, para la generación de puestos de trabajo, prioridad de este gobierno, 500.000 puestos de trabajo, promesa de campaña.
necesitamos hacer esta reforma. Necesitamos hacer la modernización de las leyes laborales que sean atractivas, que generen incentivos al sector empresarial para justamente absorber al primer empleo. El primer empleo es sumamente necesario y necesitamos un encuadre de contratos de trabajo mucho más atractivos para ambas partes. Pero precisamente sobre este punto de la inamovilidad laboral, como le denominamos, más que generar empleo, va a contener el desempleo. Y eso tiene que quedar claro. Sale muchísima gente del mercado de trabajo que entra a competir con los que buscan empleo. Entonces tenemos un desequilibrio, tenemos más gente buscando empleo. Sin embargo, eso va a contener y va a permitir a los niveles de abajo que puedan acceder más rápido, ¿verdad? Para que puedan encontrar esos puestos de trabajo. Entonces ahí vamos a contener un número muy importante de gente, pero también vamos a aplicar las otras políticas que con nuestra normativa podamos coadyuvar a que sea mucho más fácil y dinámico, ¿verdad? Eduardo, vos sí que no hace falta una reforma para la generación de nuevos puestos de trabajo. No, reforma como reforma no, ¿verdad? Porque con las condiciones actuales, o sea, la estrategia de cómo conseguir empleo es una cosa y otra cosa la reforma en sí del código, ¿verdad? No hay que, desde mi punto de vista, no hay que mezclar las cosas. Hay que entender de que los costos laborales dentro de la región, lo de Paraguay es mucho menor que cualquier otro, en cuanto a costos laborales, en cuanto a beneficios, con lo que hablaba la ministra en el sentido de que tenemos que buscar otros beneficios para contener también las necesidades propias del trabajador. Y por qué no también dentro de esta reforma hay que ver el tema del salario, la política salarial. Nosotros no podemos seguir teniendo este concepto de salario mínimo cuando es imposible que se cumpla en la práctica. El salario mínimo te tiene que contemplar absolutamente para todo: alimentación, medicamento, transporte, distracción. Es el techo prácticamente, y eso, el salario mínimo normalmente debe ser conceptualizado como el piso, como tiene Brasil, por ejemplo, que un trabajador gana 2, 3 salarios mínimos de acuerdo a su calificación profesional. Y eso se contempla en los contratos colectivos, donde también tenemos un gran déficit. Al disminuir la sindicación, disminuye los contratos colectivos, porque eso también ayuda a que en el mercado se equilibren los ingresos de los trabajadores. ¿Cómo retomamos esto, ministra? Dice acá el doctor Eduardo, es normal, puede ser una señal de protesta, se levantaron de la mesa de diálogo, se envía otra señal más aperturista o se cumple el reclamo que ellos tienen y se sigue avanzando, ¿verdad? Porque tampoco creo que ellos tengan una postura así intransigente, ¿verdad? Hay una intención también, por lo menos lo que he escuchado de algunos de ellos. ¿Cómo van a hacer para traerlos otra vez a la mesa? Bueno, y mostrándole primero nuestra apertura, que estamos dispuestos a sentarnos con ellos, a continuar negociando, a trabajar en los temas que le interesan, ¿verdad? A avanzar en el tema de libertad sindical, que es un aspecto muy relevante para ellos, avanzar sobre el tema de seguridad social, que esa es una materia pendiente, también el tema de IPS, los beneficios, las prestaciones, la calidad del servicio. Ese es un tema también central para el mundo sindical y por sobre todo este tema, ¿verdad? Que hay que negociar. Todo se negocia, así como dice el doctor, tenemos que tener esa apertura y encontrar el momento también para poder evaluar cuáles son los mejores mecanismos, pero el gobierno siempre está abierto, especialmente el Ministerio de Trabajo, tripartismo, piedra angular de cualquier tipo de medida, así como lo venimos haciendo y como ya lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Y que a mí me ha tocado coordinar, ¿verdad? Muchos tipos de proyectos de ley, pero esto es uno de los más importantes, así que yo creo que ellos van a tener la suficiente madurez de ver esa oportunidad. Acá también hay un ejemplo de lo que se presentó ya de manera oficial, el proyecto de ley que lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas del Servicio Civil. Ese es un proyecto que ya se había presentado en octubre del 2022, entiendo yo, gobierno anterior. Nos explicó varias veces Carlos Fernández Baldovino, se trajo un proyecto de afuera y se metió. Eso se retira con este gobierno y se hacen algunas modificaciones. Incluso se subió en un portal en el Ministerio de Economía para que la gente pueda aportar ideas, sugerencias, etcétera, etcétera. Se hicieron diálogos con los sindicatos y finalmente se elaboró el proyecto y hoy está, ya no es que eso está liquidado y cerrado. Está en la instancia natural del debate.
que es el órgano legislativo. Ahí supongo yo que se van a hacer todavía audiencias públicas, donde todos todavía pueden o van a tener la oportunidad de participar, etcétera, etcétera. Entonces, pongo nomás también como ejemplo ese caso, ¿verdad? De que no es que se cerraron y que se vino con una hoja de ruta, esto se aprueba, se aprovecha la coyuntura de las mayorías en ambas cámaras del Congreso y a tambor batiente se aprueba, ¿verdad? No, por supuesto, el ministro de Economía ahí tuvo la apertura de volver a retrotraer todo el proceso. Hubo también un cierre de los sindicatos del sector público que tienen mucha fuerza. Sin embargo, al final se sentaron, cada uno de ellos, pusieron sobre la mesa los puntos que ellos consideraban que podían afectar. Y bueno, y ahí la viceministra Andrea Picasso manejó con mucho tino, ¿verdad? Todo ese debate, diálogo, creo que habrá llevado como 10 meses para que vean, ¿verdad? Que nada se hace rápido, que nada se construye rápido, que hay que atender todos los reclamos y negociar, ¿verdad? Y ahora pasa la instancia parlamentaria, por supuesto, ahí va a tener otra vez un debate muy importante con las comisiones, los análisis, los dictámenes, van a tener otra vez una amplia participación, así que creo que los espacios no se cierran, los espacios siempre están abiertos, ¿verdad? Y esa es la forma que nosotros pretendemos llevar cualquier tipo de modificación. Este ejemplo que diste es absolutamente claro, ¿verdad? De cómo hay que trabajar y cómo no hay que volver a cometer errores de presentar a libro cerrado algo, sino a abrirlo y poner la propuesta sobre la mesa y por supuesto los técnicos después lo van a redactar y van a florear esa ley, ¿verdad? Pero creo que el ejemplo que diste es muy válido. Ayer el presidente Peña le preguntaron sobre este tema de vuelta después de aquella intervención que él hizo sobre el tema en la Expo Negocios y dice, acá no se quiere proscribir la estabilidad laboral, al contrario, se quiere potenciar. Y que me parece que en esa línea, no sé, yo no manejo una información, pero me parece que conociéndole acá la ministra Mónica Recalde, están en esa línea aperturista. Lo que sí también coincido, ministra, con Eduardo, con el doctor, cuando él dice, esto es un todo, ¿verdad? No es solamente focalizar en un solo problema, ¿verdad? Yo supongo que de 10 cuestiones urgentes de reforma hay que pulir y a ver si de esos 10 nos ponemos de acuerdo en 3 y avanzamos con eso, ¿verdad? No sé si vamos a ponernos de acuerdo en los 10 puntos, pero en lo que coincidimos y se avanza, o si no vamos a seguir repitiendo y teniendo los mismos problemas y esta cifra lacerante, real, irrefutable de ese 86% que vive en una incertidumbre cuando está por cumplir los 10 años, ¿verdad? Sí, por supuesto, hay muchos puntos, muchos capítulos que se van a ir trabajando y mejorando, el tema de los tipos de contrato de trabajo, como ya se mencionó anteriormente, régimen sancionatorio, los periodos de descanso, el tema seguramente van a traer sobre la mesa el tema de negociación colectiva, sindicalización. Yo creo que va a ser un debate muy, muy constructivo, va a ser un debate rico, donde vamos a tener incluso la oportunidad de tener a expertos, ¿verdad? Yo creo que no se ha conformado todavía en un proceso así de modernización de leyes un consejo de expertos. Imagínate el valor que va a tener esto. Por eso el presidente, bueno, vamos a ponerle a los mejores también para que puedan debatir con los sectores y construir realmente algo que se proyecte de acá a 10, 20, 30 años y que podamos ver los resultados, ¿verdad? Porque en este tipo de situaciones, como vemos de las estadísticas que son realmente radicales, conversábamos con el ministro de Industria y me pregunta, ministra, ¿y en cuánto tiempo vos crees que esto se puede revertir, ¿verdad? O se puede ver los efectos de un cambio tan contundente. Yo le digo, a los 1 año nosotros vamos a ver, porque esa barrera que se tiene actualmente donde le derriba a los trabajadores porque no pueden cruzar, ¿verdad? Se va a ver disminuida porque se va a eliminar. Entonces vamos a ver una suavización del traspaso de los trabajadores que ¿por qué llegaron ya a los 8 años? Porque tienen valor para el empresariado, ¿verdad? Porque una persona que no llega a los 8 años o a los 3 o a los 4 es porque va teniendo otro tipo de inconveniente. Pero eso es importante entender. ¿Cuándo vamos a ver los efectos? Yo creo que en ese punto vamos a ver rápidamente. Eduardo, para cerrar, ¿cuál es el modelo? No sé, tampoco nosotros vamos a descubrir las pólvoras, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo en la región o en otros países que vos decís? ¿Ese es el modelo ideal? No, cada región, cada país es diferente. Es diferente. La gran diferencia con otros países es justamente la fortaleza de las relaciones laborales en contratos colectivos. Acá nosotros fracasamos rotundamente en el tema de los contratos colectivos, incluso sectoriales, yo te diría, porque ni siquiera de empresa, ¿verdad? Porque
no quiero siempre poner de ejemplo a los europeos que son tan diferentes a nosotros, pero Alemania no tiene un código del trabajo. Sus relaciones laborales se basan en contratos colectivos de condiciones de trabajo, sectoriales, o sea, sector comercio, sector automotriz, sector metalúrgica, todo es sectorial. Y en eso sí fracasamos nosotros. Argentina tiene un gran porcentaje de contratos colectivos, Brasil así lo tiene, Uruguay también de alguna forma. Entonces, yo creo que por ahí viene una falla terrible de nuestro sistema de relacionamiento laboral que hace que las relaciones individuales siempre tengamos este tipo de enfrentamientos. Sobre cuestiones puntuales nos quedamos mucho tiempo a debatir y no solucionamos las cuestiones generales. Bueno, ministra, gracias Eduardo por tu tiempo. Vamos a seguir hablando, hay muchos. Ministra, gracias por su tiempo. ¿Qué le decimos por último a los líderes de las centrales? Repetimos, yo te decía el otro día, hay que tener paciencia en esto, ¿verdad? Para ir construyendo. De eso se trata, ¿verdad? Si no, va a ser muy difícil seguir debatiendo, ¿verdad? Me gustó acá las opiniones distintas, pero así en un marco de total y absoluto respeto, ¿verdad? Sí, ¿no? Que el gobierno tiene la apertura, pero antes que nada decirle a los trabajadores que están preocupados que no se va a eliminar la estabilidad, que nosotros vamos a trabajar por poner al centro, por mejorar esas garantías, por mejorar esos derechos. En ningún sentido, ningún tipo de modificación jurídica que se haga al código va a menoscabar. El presidente ya fue claro en ese sentido, todos los derechos van a estar garantizados y lo que queremos es mejorar justamente los índices de formalización, de garantías, de todo lo que guarda y que mejore realmente la calidad de vida de nuestros trabajadores. Gracias, ministra, por su tiempo. Muchas muy gracias, amable. Jorge. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta venimos con el informe. Caso IMEDI, Clan Ferreira, ¿se acuerdan? Entra en la etapa final del juicio. Vamos a hablar con el fiscal Néstor Coronel, que es el fiscal de la causa. Pausa, ya venimos. Caso IMEDIC entra en su etapa final de juicio. El juicio oral por el caso IMEDIC, en el que están acusadas Patricia Ferreira, presidenta de la firma, Nidia Godoy, directora, y el despachante de aduanas Néstor Ramírez Jiménez, está llegando a su etapa final. El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Fabián Weisense, Laura Ocampo y Cándida Fleitas, lleva adelante las últimas testificales para después ingresar en la recta final del juzgamiento de este caso. Los antecedentes dan cuenta que la firma IMEDIC, en plena pandemia de COVID-19, introdujo al país medicamentos oncológicos y otros insumos desde la India y China de manera irregular. La investigación de la Fiscalía reveló que los acusados armaron un esquema delictivo para traer al Paraguay medicamentos de dudosa calidad desde la India y China. Para tal efecto montaron una estructura de falsificación y adulteración de una serie de facturas de la empresa multinacional brasileña Eurofarma. De esa manera lograron sortear controles hasta que toda la mercadería llegó a nuestro país, pero la firma del Brasil detectó la irregularidad, hizo un seguimiento de todo lo realizado y llegó hasta IMEDIC como la empresa que realizó el hecho ilícito. El modus operandi era el siguiente: con las facturas adulteradas se hizo ingresar los insumos médicos y se acreditaban que provenían del Brasil, cuando en realidad eran provenientes de India y China, sorteando los controles de Dinavisa. Desde ahí se formó un proceso penal en nuestros tribunales que se fue dilatando por varios años debido a las chicanas que presentaron los imputados, hasta que a inicios de este año el caso fue elevado a juicio oral. Actualmente el proceso se encuentra en su etapa final, donde ya desfilaron por el estrado una serie de testigos que comprometieron a los procesados. En el otro proceso, la firma IMEDIC, también por ingreso de insumos chinos, Justo Ferreira, padre de Patricia, fue condenado a 3 años de prisión por contrabando. El fallo fue apelado y confirmado en segunda instancia. Está el doctor, el fiscal Néstor Coronel. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a tu amable audiencia. Bueno, efectivamente, esto entra a su etapa final, el juicio. Sí, es cierto, ya está entrando a su etapa final. Este día viernes, creo yo que culminamos con todo lo que tiene que ver con lo probatorio, ya para luego entrar en los alegatos finales.
Ya este viernes se liquida la parte de las pruebas y después vienen los alegatos finales. ¿Y esto aproximadamente hasta cuándo iría? ¿Octubre? Y yo creo que para la próxima semana ya estaríamos culminando el juicio. Próxima semana. Nosotros le hacemos seguimiento a esto, doctor, porque te acordarás, la denuncia la habíamos hecho también en este programa, todo lo que tiene que ver con las confirmaciones, incluso de la empresa brasileña, de la utilización de estas facturas, etcétera, etcétera. Y lo que siempre nosotros decimos, la impunidad no puede reinar en nuestro país, y acá estamos hablando ante un tema bastante sensible. Hay un temor, me decían el otro día, empresarios que forman parte del sector farmacéutico. No sé, la justicia tiene que dar un mensaje claro en este tema, porque no se puede jugar con la salud de la gente, doctor. Totalmente de acuerdo, Jorge. Nosotros estamos 100% de acuerdo. Hay que entender que en este caso precisamente se utilizaron una cantidad de situaciones irregulares con un único fin, que era el de ingresar medicamentos sin el control debido. O sea, estamos hablando de una situación bastante delicada y peligrosa a la par, porque aquellas personas enfermas, en realidad, hasta hoy día no podemos determinar que efectivamente estaban recibiendo el medicamento que en su caso correspondía. Entonces, este tipo de situaciones de por sí generan una alta sensibilidad en las personas que de alguna manera dependían de estos medicamentos. Y la otra cuestión es la fragilidad en los controles para el ingreso de medicamentos de esa calidad y la vulneración de toda una plataforma estructurada que lo único que estaba demostrando era una debilidad. Entonces, de esto es lo que se valieron estas personas para lograr justamente meter al territorio paraguayo medicamentos que tienen dudosa procedencia. Es así, y acá también hay, doctor, la contundencia de las evidencias, ¿no? Porque ya hoy es una institución que se ha fusionado, la Dirección Nacional de Aduanas. En su momento, recuerdo yo, que han aportado también informes que revelan esto que se denunció y que hoy está en pleno juicio. Dinavisa, que es la otra instancia que tiene que hacer las verificaciones in situ de los laboratorios para autorizar la importación de los medicamentos, también ha emitido una valoración y un juicio al respecto. La empresa brasileña, que se sintió afectada y vulnerada en la utilización de sus facturas para simular una operación. Es decir, hay demasiados elementos acá que vienen a confirmar los hechos punibles que sostiene el Ministerio Público, doctor. Nosotros estamos muy seguros de nuestra teoría del caso. Creemos nosotros que estamos con toda la solvencia, los elementos así lo demuestran. Y ahora lo que queda es justamente, al tiempo de culminar esta tarea que estamos desempeñando con la colega Luz Guerrero, llegar justamente a aquello que pretendemos, que es la condena, ¿verdad? Esto inicialmente, simplemente refrescarme la memoria, este caso, yo recuerdo, inclusive tengo mensajes que quedaban acá en archivo. ¿Este no tenía el doctor Pecci? Sí, efectivamente, el doctor Marcelo Pecci, así sí, también como la colega Susi Riquelme en su momento y la doctora Alma Sayas, fueron los que el equipo que conformó y que llevó adelante hasta la acusación, justamente con toda la convicción y con todos los elementos que sustentaron en su momento esta teoría que hoy día estamos defendiendo, como bien te dije, con la colega Luz Guerrero. Doctor, para redondear, a ver, los responsables de esto, en el sostenimiento de las pruebas que tiene el Ministerio Público, los hechos punibles, no solamente es contrabando. No, en realidad nosotros tenemos 3 tipos penales. Sí. La producción de documentos no auténticos, sí, la comercialización de medicamentos no autorizados y la asociación ilícita. Claro, porque acá me dicen nomás, creo que están cabalgando sobre el tema contrabando. No hay contrabando nomás. Hay otras
otros hechos que acabas de mencionar, ¿verdad? Producción. Repetime, por favor, doctor, producción de documentos. Producción de documentos no auténticos. Sí. Comercialización de medicamentos no autorizados. Sí. Y asociación ilícita. Y asociación ilícita, sí. Bueno, entonces, yo entiendo también la posición de ustedes, y este es un deporte nacional acá. Y yo siempre agradezco la predisposición que tenés, doctor, de hablar, ¿verdad? A diferencia de otros colegas tuyos, que yo les entiendo también, porque acá hay abogados especialistas ante una declaración tuya, algo que digas de más ya se utilizan para las famosas chicanas, ¿verdad? O para las famosas recusaciones, etcétera, etcétera, que viene a complicar y a empantanar todo, ¿verdad? Por eso yo siempre quiero ser cauto en ese sentido, cuando sobre todo estamos entrando, y ya estamos, como lo aclaraste, en la etapa final de este juicio, ¿verdad? Claro, esta es una posición del Ministerio Público que no es desconocida, o sea, hay una acusación que en su momento se presentó y esa acusación es lo que estamos defendiendo en este juicio oral. O sea, nada desconocido para el público en sí de lo que se está debatiendo en este caso. Absolutamente. Por eso reitero, doctor, y cierro con esto. Necesitamos un castigo ejemplar. Necesitamos que la justicia, que ustedes los administradores de justicia hagan su parte. Nosotros acá, en este programa, hace 2 semanas, hoy es martes, la semana pasada recibíamos una denuncia de otras empresas, que no es precisamente Clan Ferreira, prácticamente con un modus operandi relativamente similar. Entonces digo, si acá la justicia se pronuncia y hay un castigo ejemplar, esto va a servir también para esos empresarios que no venden una resma de papel, como me decía el otro día un amigo, sino venden medicamentos, doctor, entre la vida y la muerte. Entonces no se puede jugar con esto, no se puede ser tan informal con esto, doctor. Yo creo que por ahí también hay una enorme responsabilidad que tienen ustedes en castigar esto una vez que se compruebe, se verifique, ya están todos los indicios de que efectivamente acá se cometió esos hechos punibles que acabas de describir. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, y en ese plan estamos. Eso es lo que vamos a buscar y esperemos lograr el cometido que estamos pretendiendo. Perfecto. Doctor, le agradecemos su tiempo, muy amable. A las órdenes y cuando gusten. Hasta luego. Hasta luego, el doctor Néstor Coronel, uno de los fiscales que está con la doctora Luz Guerrero. El caso Imedic, esto que ya nosotros habíamos denunciado hace un par de años, estamos hablando de una empresa que traía medicamentos oncológicos de la India y de China, metían a nuestro país sin ningún tipo de control. Burlaron los controles de aduanas, de Dinavisa, tenían autorización para importar medicamentos de Brasil, de un laboratorio de Brasil, fraguaron, falsificaron las facturas y supuestamente metían de Brasil cuando en realidad estaban trayendo de la India y de China, y Dinavisa, la institución que tiene que ir a hacer la verificación in situ, jamás hizo. Entonces nunca se demostró tampoco si los medicamentos que metió el Clan Ferreira y Medic funcionaban o no. Imagínense ustedes, estamos hablando de medicamentos oncológicos, un tema demasiado grave, y lo que le decía al fiscal, la semana pasada nosotros recibimos acá denuncias de otras empresas que estarían en esa misma línea. Por eso, ¿qué es lo que se pide? Un castigo ejemplar para los responsables de este hecho. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.